Ya. Pero se entendió la parte de lo que es el núcleo, lo que son los núcleos, ¿no? ¿O hay alguna duda hasta ahí? Acá está el dibujito. Es básicamente eso, el núcleo, cada núcleo que está ahí, etcétera, ¿no? Ya. Creo que se entendió. Eh, mm, ¿Se ve las diapos del doctor? Sí, sí. Uy, ¿qué pasó? Se ve como que medio raro, ¿no? Ahora sí ya se ven las diapos del doctor. Disculpen. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ya lo que dijimos, ¿no? Estos son los centros de la ritmicidad valvular, lo que le dice el doctor, área de inspiración y área de expiración, lo mismo. Este centro apneústico, la verdad es que me cansé de buscarlo en el Guyton, no pude encontrarlo, ¿para qué les voy a mentir? Pero fíjense que acá el doctor sí sabe para qué. Tiene un efecto excitador en la respiración y tiende a prolongarla. Esta es su función. Apréndanselo de memoria esto porque no está en el Guyton. De hecho, hay una imagen, después lo voy a mostrar, que en el centro apneústico lo tiene con signo de interrogación el Guyton. Así que tal vez el doctor sabe más. Digamos, todo lo que dijimos ahorita fue todo lo que está acá en las diapos esta es recapitulación de lo que ya dijimos, que hay respiración involuntaria y respiración voluntaria. Perfecto. Ahora, ¿qué detecta un quimioreceptor? ¿Qué detecta un quimioreceptor? Eso es preguntaza, eso, lo vi en varios bancos. Eso. ¿Qué detecta un quimioreceptor? ¿Nadie? Las variaciones que hay, ¿no? De la concentración de sodio, los iones más que todo, Sí, pero en este caso, si hablamos de los gases, ¿cuáles? dióxido de carbono, Muy bien. oxígeno Oxígeno, dióxido de carbono y y bicarbonato, ¿no? hidrógeno. Ah, Hidrógeno, sobre todo el hidrógeno. El bicarbonato no tanto. Muy bien. Fíjense que tenemos dos clases de quimioreceptores, los centrales y los periféricos. Los centrales están en la zona vulvar, o sea, en el mismo encéfalo. Y los periféricos se hallan en el arco aórtico y en la bifurcación de la arteria carotidia. Eso apréndanselo de memoria. Eso. Los periféricos en un lugar fuera del cerebro. Los centrales en el cerebro, para que la entiendan. Perfecto. Y fíjense que los quimiorreceptores centrales se localizan a nivel vulvar y son sensibles al cambio de oxígeno, bicarbonato, hidrógeno y en el líquido cefalorraquídeo más. ¿Qué controla los quimiorreceptores? Presión parcial de dióxido de carbono, de bicarbonato, de hidrogeno y de oxígeno también. Aquí podemos ver los reflejos, etc. Este reflejo de Herring-Brewer es sencillo. Básicamente este reflejo de Herring-Brewer, ¿qué es? En los bronquios, en las paredes de los bronquios, y aquí escúchenme bien, en las paredes de los bronquios vamos a tener unos receptores de distensión en las paredes de los bronquios. Cosa que cuando se distienden mucho esos receptores de distensión, ¿y esto cuándo pasa? Cuando sobreinsuflamos el pulmón, cuando hay mucho aire en el bronquio. Cuando se sobredistienden estos receptores de distensión que están encontrados en las paredes de los bronquios, estos receptores mandan señales a la parte central. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen lo mismo que el centro neumotáxico, lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Hace que se acorte la inspiración.
corta la rampa inspiratoria. El reflejo de Hering-Breuer es lo mismo que lo que hace el centro neumotáxico, para que no se chipen ni se desvivan. Simplemente que el centro neumotáxico, ¿dónde se encuentra? El neumotáxico. En la espalda superior de la protuberancia. protuberancias. Entonces se encuentra a nivel central. ¿Y el de Hering-Breuer, dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentran los receptores de distensión para que En los bronquios, en la pared en los bronquios, o sea, a nivel periférico? ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos dos tipos de centros para inhibir la respiración. A nivel central con el centro neumotáxico y a nivel periférico con el reflejo de Hering-Breuer. Este reflejo de Hering-Breuer es gracias a los receptores de distensión de las paredes de los bronquios. ¿Ok? Que fíjense, ¿qué es lo que hace este reflejo de Hering-Breuer? Que cuando se sobreinsufla su pulmón de ustedes, para que no se rompa ni se reviente su pulmón, este reflejo hace que se corte la inspiración, para que ustedes no metan más aire. Y si no meten más aire, así evitan que haya daño a los pulmones. Eso es lo que hace este reflejo de Hering-Breuer. Este reflejo de Hering-Breuer es lo mismo que el centro neumotáxico. La única diferencia es que el neumotáxico está a nivel central y este reflejo se encuentra a nivel periférico, o sea, en los pulmones. ¿Ok? Y tenemos factores que regulan la respiración alveolar, presión de dióxido de carbono, presión de oxígeno, concentración de hidrogeniones, etcétera. Que es lo mismo de siempre, ¿ok? Hipoxia, tipos de hipoxia. No he visto que pregunte esto, la verdad, pero pueden aprendérselo. No he visto que pregunte esto el doctor. Y ya llegamos a la espirometría. Con esto vamos a empezar con la resolución de PES. Perfecto. Ya saben ya lo básico. Se ve que estoy proyectando el PowerPoint, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Primera pregunta. ¿Cuál es la saturación de la hemoglobina de la sangre que abandona los pulmones? 100, 97, 95, 97. 95. no, no es 95. Saturación. Menos 2 puntos ahí. 97. Ajá. Y si la pregunta dijese, por ejemplo, presión parcial de oxígeno que abandona los 95. pulmones, 95 milímetros de mercurio. ahí ya es 95, ¿no? Ojo, ojo, ven que ahí cualquiera se equivoca. Lo voy a tachar con azul para que sepan cuál es la correcta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación al espacio muerto? Ninguna. ¿Alguien que opine distinto? Inciso Yo A, digo yo la creo. A. Sí. No, pero la tráquea. Joder. No sé. Fíjense que yo igual pensé que era la A, pero fíjense, está formada por fosas nasales. Acá dice fosas nasales. Está formada por laringe, pero acá dice, mira, faringe. En la diapo del doctor. Y tráquea. O sea, está bien tráquea, está bien fosas nasales, pero aquí está laringe. Y en la diapo del doctor está con faringe. Y en el Guyton igual está con faringe. Entonces ahí yo le pondría ninguno, la verdad. Y tienen donde respaldarse porque está la diapo del doctor así y está el Guyton así. ¿Se entendió? Sí. Miguel, ya sabes, ya te va con diapo y libro. Exacto, sí, mejor con las diapos del doctor, chicos. Yo por eso es que todas mis respuestas que le hago en estas resoluciones es con diapo en mano. Muy bien. ¿Y esta por qué no es? El epitelio que lo recubre es plano estratificado, dice. Porque es plano, sin plano, ¿no? El No, alveolo. según yo sé, todo lo que es la parte del espacio muerto, creo Sí, que es plano estratificado, estratificado. cilíndrico, ciliado. Es pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, si no me equivoco, histológicamente, pero no es este epitelio plano. Cilíndrico y cúbico igual. Ajá. Tiene varias variaciones de epitelio. Por eso no Sí, sería igual correcto.
Sí, pero para que sea verdadero tendría que decir pseudoestratificado cilíndrico ciliado. De todas formas es ninguno. No es esto, no es esto. Y acá fíjense, acá está la fundamentación teórica para que vean que no se las charlo, ¿no? ¿Cuál de estas sustancias está impedida atravesar la capa lipídica de la célula? ¿Alcohol, nitrógeno, anhídrido carbónico o oxígeno? Bueno, está resuelta, ¿no? Pero fíjense que ¿por qué todas estas pueden pasar? Son Porque es un liposolubles. base. No, no es porque sean bases, es Son porque son liposolubles todavía. liposolubles. El alcohol, el nitrógeno, el anhídrido, ¿qué es anhídrido carbónico? Una enzima. No, Dióxido de carbono. exacto, perfecto, está en la diapo del doctor. Anhídrido carbónico para él es dióxido de carbono. Por si acaso, ¿ven? Eso, con eso los engaña el doctor. Entonces, anhídrido carbónico es lo mismo que dióxido de carbono. Oxígeno, ninguno. Todos son liposolubles, todos pueden atravesar la capa lipídica. ¿Cómo se transporta la mayor parte del dióxido de carbono en la sangre? Como bicarbonato. ¿Alguien que piense distinto? Sí, es lo mismo. ¿Alguien que piense distinto? ¿Nadie? Perfecto, como bicarbonato. ¿Cuánto en porcentaje es bicarbonato? 70%. 70%. ¿Cuánto en porcentaje es disuelto? 20. 27. No, 7. disuelto en sangre. 7%. 7%. Unido a hemoglobina, 23%. 23. Perfecto. Acá está. Para que tengan su fundamentación teórica. Disuelto 7 con carbiaminohemoglobina 23 y bicarbonato 70. ¿Cuál de estos factores está errado en la compensación de la alcalosis metabólica? Aumento de la ventilación pulmonar. ¿Por qué está errado esa? Porque lo que queremos es reservar el dióxido de carbono porque es ácido. Queremos Exacto. Lo que queremos es básicamente que se quede el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es ácido o es básico. ácido. Ácido. Entonces, si nuestro cuerpo está alcalótico y nosotros aumentamos la ventilación pulmonar y botamos más dióxido de carbono, ¿estamos compensando la alcalosis, sí o no? No. No. No, al contrario, la estamos... Hipoventilación y ahí. ¿Y aumento de la excreción renal de bicarbonato está bien? Sí, está bien. Porque Sí, porque el bicarbonato es una base. ¿Aumento de la presión de dióxido de carbono? también está bien. Es bioquímica esto nomás, ¿no? Sí. ¿Cuál de estos factores está errado en la compensación de la acidosis respiratoria? Hipoventilación pulmonar. Hipoventilación pulmonar. Bien, tendría que ser, ¿qué tendría que ser? Hiperventilación. Aumento de la ventilación. Entonces, fíjense que esto, disminución de la excreción de bicarbonato, aumento de la producción. Por ejemplo, estamos en acidosis. ¿Está bien que disminuyamos la excreción de Sí, bicarbonato? está bien. Para amortiguar la acidez. Exacto. ¿Está bien que produzcamos más bicarbonato? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, fíjense que eso es razonamiento. O sea, les puede venir una pregunta así y es razonamiento puro. ¿Cuáles de estos factores intervienen en la compensación de la alcalosis metabólica? Todas. Fíjense, el cuerpo está alcalótico. Si descendemos la ventilación pulmonar, ¿qué conservamos? El dióxido de carbono. Perfecto, estamos compensando la alcalosis. Si aumentamos la excreción del bicarbonato, También estamos compensando. exacto, estamos botando la base. Y si aumentamos la presión parcial del dióxido de carbono Estamos aumentando la acidez. y estamos compensando la, Alcalosis. perfecto, entonces sería Todo. todo. ¿Ven? Es lógica, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Cuál de esta afirmación, cuál es la afirmación correcta con relación a la presión transpulmonar? La C. Sí, aquí bien controversial, porque fíjense dónde la tengo esta pregunta.
Los siguientes factores no lo puse abajo. Acá no. Ya. ¿Cuál pondrían acá? La C, dijimos. Pondría todas, porque Ah, el doctor dice. es que mira su diapositiva del doctor. Está que la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, o sea que está bien ese inciso que dicen. Es decir, cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar se expande 200 ml. Es decir, cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar se expande 200 ml. Y aparte de eso, yo comprobé en el Guyton que, ¿cuál es? Que esta de acá forma parte del diagrama, de un diagrama. Pero siento, por ejemplo, digamos, que esta es la más correcta, por ejemplo, es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Por algo está tachado con negrilla, yo digo. Porque fíjense que en distensibilidad pulmonar está ese concepto de que se expanden los pulmones por unidad de incremento de presión y aumenta 200 ml. Esto parecería el concepto de distensibilidad pulmonar. Y el concepto más correcto de presión transpulmonar sería diferencia entre la presión alveolar y presión pleural. ¿O qué dicen ustedes? Sí, pero igual. Si hay dos correctas es todo. Es que así nos hizo en este parcial, digamos. A no ser que digan dos correctas, no en una pregunta, ahí sí nos frega todito. Había una correcta y una más correcta que la otra. Nos dijo que todas estaban bien al final y que era poner todas. Y ahí, menudo punto. Bueno, acá está en un dilema, la verdad, porque fíjense que en su misma diapo dice, ¿no? Que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, dice. Pero aquí en la definición de distensibilidad pulmonar también está ese concepto. Sí, Auxi, pasa que en la que nos quitó, o sea, hizo matemáticas extrañas para hacer que cuadren. Incluso el concepto que está, la mayoría marcamos, estaba igual en su diapo. Aquí yo estoy, las dos posibles para mí pueden ser o bien esta que es la C, o bien podría ser todas. Es que tampoco la pregunta es específica, digamos. Si la pregunta dijera cuál es la afirmación más correcta o más indicada, podría ser la C, digamos. Por aquí dice cuál de estas afirmaciones es la correcta. O sea, como Igual, algo muy general, digamos. Que decía cuál o cuáles de estas tanto es la correcta. O sea, esa sí da para encerrar dos, pero depende de cómo la formule él. ¿Se pueden cerrar dos en su examen? No sé, pero Sí, o sea, que ¿cuál? cualquiera de las dos valía. Cualquiera Ajá. de las dos que hayas encerrado. Qué Me- bien. Oye, se supone que el lema del doctor es aquí no hay media embarazada, es A o es B o es C, dice. Pero Ajá. Ley, pues él medio embarazó y después no se embarazó. La verdad es que se lo dejo a criterio de ustedes esta pregunta. En lo personal, si acá dijera cuál es la afirmación más correcta, yo le pondría la C. Pero como esta pregunta dice cuál de estas afirmaciones es la correcta, para mí sería todas, porque ya comprobé que esta está en el gallo. Sí, con todas, dejémosla. Pues si entonces le ponemos todas y si no nos la hace Valero, usted habla con él. Bueno, podría ser, se puede discutir esa pregunta, es que está en su diapositiva, ¿me entendés? Y va a salir esa pregunta. Ajá, siempre esas preguntas cojuditas salen, pero como les dije, eso se los dejo a su criterio, porque es como que muy, el doctor puede, o bien puede decir, pero no ves que está remolcar con negrilla, que esa es la más correcta, o puede ser que te diga, digamos, pero no ves que en la diapo dice también eso, te puede decir. Así que, Dice Auxi. no sé. Ay, aunque cada vez que dicen estas preguntas lo manifestamos y aparecen en el examen. Pero justamente por eso, digamos, hago esta resolución de PES para que vayan precavidos por lo menos, ¿no? Ya sepan dónde respaldarse y todo, digamos. Pero es que él pasa las diapos, entonces a mí me da miedo tipo reclamarle y que diga, Ya vemos, si sale esta pregunta acá específicamente esta, yo me comprometo a hablar con el doctor. pero le ponemos todas, entonces. Sí, todas. Yo le pondría todas porque habla muy generalmente esta pregunta. Sí. Perfecto, entonces con esa duda
Nos vamos con todas. Volamos otra vez hacia atrás. Esta está repetida. Cortar. ¿Cuál de estos factores está errado en la compensación de la acidosis respiratoria? Creo que esta igual está repetida. Sí, está repetida igual. ¿Cuál es la tasa de ventilación alveolar? La C. ¿Cuál es? Nos mataron ahí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La C. C de ¿Alguien Cristo. ¿Es la C? ¿O qué dicen? Sí, es la C. Perfecto. Frecuencia respiratoria 12 por volumen corriente, que es 500, pero le restamos el espacio muerto. Porque acá dice ventilación alveolar. Y ahora, si dijera cuál es la tasa del volumen minuto, ¿cuál sería? La A. La A sería esa. Por eso le dije que es preguntado, ¿eh? Acá está, fíjense. Ventilación alveolar. Fíjense, acá está. Que es frecuencia por volumen corriente menos espacio muerto. Eso. Cuando se añade una base fuerte al amortiguador de bicarbonato, ¿cómo compensa el organismo? Todo. Todas, serio. A ver, sigan. ¿Quién da más, quién da menos? Todo porque es alcalosis. Alcalosis. Y todo eso. Partamos con que el cuerpo está alcalino. Partamos con que el cuerpo está muy alcalino. Porque dice que se añade una base fuerte al bicarbonato, o sea, súper alcalino. ¿Será que compensamos la alcalinidad hipoventilando? Sí. Sí, ¿eh? ¿Compensamos la alcalinidad aumentando la excreción de bicarbonato? Sí. Sí, porque estamos botando base. ¿Compensamos la alcalinidad aumentando el dióxido de carbono? Sí. Sí, porque es un ácido y tenemos que aumentarlo. Entonces, Todo. ¿a cuál de los siguientes factores son sensibles los quimiorreceptores? Todo. Codín igual. Todos. O todos. Esta es la pregunta. Acá está, fíjense, y esto es de un banco que marcó, y acá, yo sé que no se ve mucho, pero dice, ¿a cuál de los siguientes factores son sensibles los quimiorreceptores? Todos. ¿Qué es la acidosis metabólica? Fíjense acá, disminución del pH con descenso de bicarbonato. ¿Por qué no es la B? Eso les quería preguntar. ¿Por qué no es la B? Porque sería acidosis respiratoria a causa de Exacto. Porque si fuera la pregunta acidosis respiratoria, ¿cuál sería? la B. Sería. La B, ¿no? Pero ahí dice acidosis metabólica. Ojo con eso. La C ya no tiene sentido ya eso. Ahora fíjense esta pregunta de acá. ¿Se acuerdan que en la resolución de PES endocrino hablamos de dónde actúa la aldosterona? Sí. Al parecer en otro banco que vi más antiguo dice túbulos colectores corticales. Por si acaso. Igual en su diapo de renal dice eso. Ajá, exacto. Por eso que voy a mandar una aclaración al grupo de ayuda fisio que esa pregunta mejor pónganle túbulos colectores corticales. Perfecto. Y usted decía que no iban a salir las dos Sí, opciones. ¿no ven? Y miren, sale las dos. Es que la aldosterona en sí actúa sobre la segunda porción del distal y sobre la primera porción del colector cortical. Esa es su acción de la aldosterona. Pero Méndez tiene su fisiología, digamos. Él estudió otro tipo. ¿Qué es la es lo mismo. ¿Cuánto es la presión pleural al final de la inspiración? -7. -7 centímetros de agua. Exacto. Aquí miren, al inicio, al fin. Al inicio, al fin. Perfecto. Como para que no se pierdan, digamos. Ya cuando vean la diapo. ¿Cuál de estos factores no intervienen en la velocidad del flujo expiratorio? Vamos aumentando la dificultad. O sea, ¿cuál de estas no interviene? O sea, no tiene nada que ver. Vamos a ir descartando, a ver.
¿Será que el volumen de aire ocupado en los pulmones interviene en la velocidad del flujo expiratorio? ¿Interviene o no interviene el volumen de aire que ocupa los pulmones para el flujo expiratorio? Interviene, pues, porque fíjense que si el pulmón respira menos aire, va a haber menos velocidad, por lo tanto es un factor que interviene. No lo podemos tachar, porque nosotros tachamos el que no interviene. En este caso, este sí interviene. Porque el volumen de aire que ocupa los pulmones es importante, porque entre menos aire tenga, menor va a ser la velocidad. Entre más aire tenga, mayor va a ser la velocidad del flujo expiratorio. Ojo con eso. El volumen de aire ocupado en los pulmones, sí. Diámetro de abertura de bronquios y bronquiolos. También interviene. También, pues, porque fíjate que si es estrecho el bronquio, no sale rápidamente el aire, o sale rápidamente. Un asmático que responda a eso. Exacto, un asmático, por ejemplo. El asmático no sale rápidamente su flujo respiratorio. Entonces este interviene, no lo podemos tachar. Elementos estructurales elásticos de las paredes del pulmón. También. Claro, pues porque tiene esa fuerza de contracción de las paredes, esa fuerza elástica, no sale el aire tampoco. Entonces, ¿cuál sería? ¿Todas o ninguna? Todo. No, si vos pones todas, vos pones que ninguna interviene. Ah, ya menos 2 ya. Qué A ver, ahí, Mitcha, ahí Jorge, -2. -2, Jorge. Por no leer bien. Pues, interesante, ¿no? Estas preguntitas, es razonamiento de esto. Esta es una de las preguntas más cojudas que he visto, pero es fácil. Pónganse acá, ¿qué velocidad de flujo expiratorio? Básicamente, ustedes boten aire y esa velocidad es la velocidad de flujo expiratorio. Y eso va a depender de cuánto aire haya en sus pulmones, cuánto diámetro de abertura haya en sus bronquios, qué tan elástico y contráctil sean sus paredes de sus pulmones. Todo interviene para que sea rápida la expulsión del aire. Perfecto. ¿Esta cuál es? Ah, esta es la misma. Si no me equivoco. A ver, ampliemos. Dice, ¿cuál de estos factores no intervienen en la velocidad del flujo respiratorio? Lo mismo. Es otro modelo de examen. En un paciente normal, ¿cuál es la ventilación? ¿Cuál es la variación del volumen pulmonar en el primer segundo? Esta es la 14, respondan, no la había visto. 80. 80, perfecto. 80 es lo normal en la BEF1. ¿A qué se refiere con volumen pulmonar en el primer segundo? ¿Qué es eso? La cantidad de aire que botamos en el primer segundo de respiración. ¿Y cómo se abrevia eso en la espirometría? ¿Cómo se abrevia eso? Se los enseñé eso. BEF. B chica S1. B1. B chica S1. Exacto, BEF1. Es 80%. En las curvas de flujo, ¿qué dice? En las curvas de flujo, creo que esa pregunta está más abajo. ¿Alguien lo alcanza a leer? Es que está muy pixeleado. En las curvas de flujo mediano, ¿en qué paso está aumentado el volumen residual? Ah, ya sé lo que dice. En las curvas, digamos, ¿en qué caso aumenta en qué patrón aumenta el volumen residual? Eso es lo que dice. ¿En qué patrón? ¿En el restrictivo, en el obstructivo o en el neoplásico? ¿En qué patrón? En las obstructivas. ¿En cuál? En las obstructivas. ¿Por qué en las obstructivas? Fácil decir obstructiva, ¿no? Porque estaba marcado acá, pero ¿por qué? Porque no puede fluir. Acuérdense ustedes que el patrón obstructivo también le dicen síndrome de atrapamiento aéreo. Como el problema es a la salida, el aire no puede salir en su totalidad. Ya les dije, ¿se acuerdan? Los patrones obstructivos, ¿cuál es su problema? Que no sale el aire, porque hay una obstrucción que impide que salga el aire hacia afuera. Entonces, como el 100% del aire no sale afuera, el aire se queda atrapado. Y ese aire atrapado adentro del alveolo aumenta el volumen residual. ¿Y qué es el volumen residual? El volumen que queda en los pulmones siempre. Ese volumen residual aumenta
porque el patrón obstructivo evita que el aire salga hacia afuera. Es un síndrome de atrapamiento. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Vamos a hacer una clasecita específica de espirometría. Les debo esa clase virtual al F1 y al D2. El que quiere igual entra. Vamos a hacer una clase netamente de espirometría. ¿Ok? Para resolver estas cosas. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es el valor de la presión pleural en el momento de la inspiración? Acá fíjense que el doctor, miren, puso -5, 0, 1 y -6 y ninguno. ¿Cuál sería? Ninguno. Ninguno, porque al final de la inspiración es -7. Y ya esta es pregunta de renal y esta ya ni se lee. ¿Cuál de estos valores está errado? ¿Cuál está errado? Todas. A ver, repasemos una por una. ¿La saturación de oxihemoglobina al salir de los pulmones es 95? No, es 97. No, es 97. ¿Y qué es 95? La presión parcial de oxígeno. Exacto. ¿La presión parcial de oxígeno de esa oxihemoglobina es de 98? No, es de 95. No, 95. La sangre venosa que regresa a los tejidos tiene una presión parcial de oxígeno de 75. No, es de 40. No, es Es de de 40. 40. ¿Y cuál es 75? Es la saturación. Saturación. La saturación, perfecto. Entonces, ¿cuál está errado? Todina. Perfecto. Esto es lo mismo, presión pleural al final de la inspiración. Esto ya respondimos, de la diapo. ¿Cómo se transporta la mayor? Ya lo respondimos igual esto, ¿no? Como bicarbonato. Sí. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa con relación al porcentaje de transporte de dióxido de carbono? Ninguno es falso. Ninguna. ¿Seguros? Creo que la han. ¿Seguros? ¿Qué se llama? Carboxi. Carboxiamino. Esa vaina. No es el nombre, no es el nombre, los valores. Todas están bien, pues ¿cómo van a dudar? El nombre me hizo dudar. No me acuerdo bien yo todavía. En la diapo el doctor está con carboxihemoglobina, en el Gaiton está con carboxiamino, así que hoy déjanle a la diapo el doctor. Fíjense, está bien todo. Carboxi es 23, dióxido de carbono suelto es 7 y bicarbonato es 70, está bien todo. Entonces sería ninguno. ¿Cuál de estas situaciones es cuestionable en la regulación de la respiración durante el ejercicio? Fíjense que esta es la pregunta más cojuda de Méndez, oye. Te juro que hasta me dolió la cabeza de buscar esta mierda. ¿Cuál? Vamos, Shakira. Jorge. Yo sé que ustedes se la saben. Han buscado y se han leído todo el Gaiton, yo sé. Piensa, los gatos están peleando en mi techo. ¿Cuál? ¿Cuál marcan? Ninguno, no sé. Fíjense que esta respuesta la tuve que buscar en el Gaiton, o sea, me tuve que leer el capítulo. ¿Qué capítulo era ese? El capítulo 43. ¿Por qué capítulo era? Ahora mismo lo busco. Capítulo 42, página 545, para el que quiera leerlo. Voy a poner aquí. Página 545. Fíjense, regulación de la respiración, y no está en las diapos del doctor, si no me equivoco, porque no la pillé tampoco. Regulación de la respiración durante el ejercicio. Durante el ejercicio intenso, el consumo de oxígeno y la formación de dióxido de carbono puede aumentar hasta 20 veces. Sin embargo, en un deportista sano, como se presenta, la ventilación alveolar habitualmente aumenta casi exactamente en paralelo al aumento del nivel del metabolismo de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, la de dióxido de carbono y el pH de la sangre arterial se mantienen casi exactamente normales. Ahora, chequen acá. Fíjense esto. De los iones de hidrógeno de la sangre,
Fíjense acá. Sin embargo, esta atribución es cuestionable, porque las mediciones de dióxido de carbono, de pH y de oxígeno arteriales muestran que ninguno de estos valores se modifica significativamente. Entonces, ¿cuál es? La B. La B. Este es el cuestionable. Porque fíjense acá, dice, sin embargo, esta atribución es cuestionable, porque las mediciones de dióxido de carbono, pH y oxígeno arteriales muestran que ninguno de estos valores se modifica significativamente. Y fíjense acá, dicen cuál es cuestionable para remarcar, voy a ponerlo de rojo, en la regulación de la respiración durante el ejercicio. Cojuda la pregunta, ¿no? Ah, sí. En la 14 está en la 536, por si acaso. ¿Cuál? ¿La 14? En la edición 14, creo que en la 13 está. Ah, yo tengo la edición 13ª. Recién me fijé ahorita. No sabía qué edición tenía. ¿Dónde nos quedamos? Ahora fíjense acá, seguí yo leyendo. Y fíjense, miren. Las otras opciones son reflejos estimulantes propioceptivos e impulsos estimulantes del centro superior del encéfalo. Por ejemplo, si esta de acá fuera falsa y esta de acá fuera falsa, tendría que ser todas. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que seguí buscando para comprobar. Y fíjense, miren, al menos un efecto parece predominante. Se piensa que el encéfalo, cuando transmite impulsos motores a los músculos que realizan el ejercicio, transmite al mismo tiempo los impulsos colaterales hacia el tronco encefálico para excitar el centro respiratorio. Y acá está la parte del encéfalo. Entonces esa está correcta, porque ahí fíjense, se piensa que el encéfalo cuando transmite impulsos motores a los músculos, y esto acá que se refiere, fíjense acá, es probable que la mayor parte del aumento de la respiración se deba a señales neurógenas que se transmiten directamente hacia el centro respiratorio del tronco encefálico, igual a mencionar el encéfalo, al mismo tiempo que las señales se dirigen hacia los músculos del cuerpo para ocasionar la contracción muscular. Cuando dice eso, lo de la contracción muscular, básicamente eso es estímulo propioceptivo. Ya vengo. Eso es lo que es estímulo propioceptivo, por si acaso. Estímulo propioceptivo, esto de reflejos estimulantes propioceptivos, igual me costó pillar qué madres era eso. Básicamente hace referencia a lo que es esto de señales que dirigen del músculo hacia el encéfalo. Eso es el propioceptivo. Entonces, tanto este propioceptivo que se refiere a los músculos que está en el gaitón, y estos impulsos del encéfalo también, porque acá dice, se piensa que el encéfalo, y menciona el encéfalo, y acá vuelve a mencionar el encéfalo, y acá menciona los músculos, y acá otra vez a los músculos, que eso es el propioceptivo. Entonces, estas de acá no son cuestionables, y la que sí es cuestionable, porque dice, mira, sin embargo, esta atribución es cuestionable, es la B. ¿Se entendió? ¿Cuál tienen que marcar al menos se entendió? Porque yo sé que no me van a entender a la explicación fisiológica. Sorprendido. Te juro que estuve 1 hora y media estuve buscando esa pregunta de mierda, me cabré un rato, estaba a punto de eliminarla de la diapo, pero dije, no me va a ganar esta huevada. Dije, al que le toca la suerte. Yo dije, no me va a ganar esta mierda, dije yo, y agarré y la busqué. Bueno, pregunta más asquerosa, oye, al que le tocó, pobrecito, oye, porque eso ni en su diapo lo dice, y hay preguntas que él saca del Gaiton, a ver su verdad eso, oye. O sea, a él no le gusta el Gaiton, pero saca preguntas del Gaiton, o sea, qué madre, oye. Pero bueno, yo solo soy un simple auxiliar, ¿no? Digamos. Pero bueno, hay que la fundamentación teórica para el que quiera buscarla y quiera indagar más, y si quiere debatimos la pregunta. Me presta algún debate. Ya. Es lo mismo, fíjense, salió en varios exámenes, fíjense así, y la mayoría, bueno, este marcó en la B. Y yo justamente por esto que marcó la B, ahí yo dije, tiene que haber alguna explicación para que sea la B, dije yo. Entonces me puse a buscar y aquí están los fundamentos que indican que efectivamente es la B. Esa es la que es cuestionable. ¿Se entendió?
Sí, se entendió. ¿Cuál de los siguientes datos espirométricos corresponden a una enfermedad pulmonar obstructiva? Volumen residual aumentado. ¿Pero acaso el flujo máximo expiratorio no se disminuye en una obstructiva? Sí, se disminuye. Se disminuye. La capacidad pulmonar total aumentada, igual. ¿Aumenta la capacidad pulmonar total? Sí, al no salir. Sí. Exacto, porque es un síndrome de atrapamiento aéreo, entonces queda atrapado el aire adentro y eso aumenta la capacidad pulmonar total. Entonces todo. Sí, toda. Menos 2 puntos, Miguel. Menos 2 puntos, Miguel. No sé quién es, pero menos 2 puntos. Digamos. Medio cojudita la pregunta, pero razonándola un poco se puede. Hay que leerlas nomás. Uno de estos patrones corresponde a un patrón restrictivo. Es Ben. ¿Alguien sabe? Es Ben, porque en todas sus preguntas de estilo, él es Ben. Es Ben. Ninguna sería, ¿no? Porque aumenta. BEMS quiere decir BEF, por si acaso. BEMS es lo mismo que decir BEF 1. Tuve que buscar, otra vez, ¿saben qué? Son incontables las veces que tuve que volver al Gayton para pillar la respuesta. Por eso dije, ¿qué tema más feo? Endócrino me gustó más. Porque en el Gayton está con BEMS. O sea, en esta nomenclatura que yo busqué, está con BEMS, no está con BEF. Yo creo que de ahí sacó que, de ahí metió que es BEMS. Pero en sus diapos está con BEF, pero él pone en sus exámenes BEM en vez de BEF. Así que... BEM significa BEF1, en otras palabras. ¿Ok? Ahora analicemos. BEF1 disminuida, ¿está disminuida la BEF1 en el patrón restrictivo? Para comenzar, chicos, y esto creo que no les expliqué porque no llegué a ese punto, por eso es que tengo que explicarles espirometría virtual. Para identificar un patrón restrictivo, lo primero que tienen que mirar es la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada en un restrictivo siempre está disminuida, nunca está aumentada. Entonces, ¿cuál descartamos? Primero, ¿cuál hacemos por descarte? La A descartada. La A. Entonces estamos entre la B y la C, porque la capacidad vital siempre tiene que estar disminuida. Segundo, en un patrón restrictivo, aparte de la capacidad vital forzada disminuida, la BEF1 también está disminuida. ¿Cuál es entonces? Las dos están disminuidas. Las dos están disminuidas. Pero en ese patrón es normal. El índice de Pictonao es normal. ¿Cuál sería entonces? La C. No sé. Es de Cristo ahí. En las curvas de... ¿Se entendió? ¿Pero se entendió el restrictivo? Entonces, BEF1 Así me pida. Ya, otra vez. ¿Qué tienen que mirar primero para identificar un patrón restrictivo? capacidad vital forzada La capacidad vital forzada. disminuida. ¿Cómo va a estar la capacidad vital forzada siempre? Disminuida. Disminuida. ¿Cuál es la otra que siempre para disminuida? La BEF1. BEF1. También le dicen BEMS. BEM. Ok, ¿cómo tiene que estar el índice de Tiffenau? Normal. Normal, perfecto. ¿Se entendió ahora sí? Sí. En las curvas de flujo máximo expiratorio, ¿en qué caso se aumenta el volumen residual? ¿En qué caso, en qué patrón hay aumento del volumen residual? Obstructiva. Obstructivo, perfecto. Por si acaso, los patrones neoplásicos son restrictivos, por si acaso, porque la neoplasia es un tumor, entonces el tumor es como un saco, es lo mismo que un saco fibrótico que hace que el pulmón no insufle, por si acaso. El neoplásico. Les debo esa clase de espiro. En un paciente normal, ¿cuál es la variación del volumen pulmonar en el primer segundo? 80%. F1. Eso. ¿Cuál de estos perfiles espirométricos pertenece a un cuadro de neumonía restrictiva? Válgame la redundancia. ¿Neumonía qué es? ¿Obstructivo o restrictivo? Restrictiva. Restrictivo. ¿Por qué se caracteriza la neumonía? La neumonía es un cuadro en el cual hay inflamación de los pulmones. Esa inflamación impide que se insufle.
el alvéolo. Es un cuadro restrictivo. ¿Qué primero tenemos que mirar para ver que es un cuadro restrictivo? CBF disminuido. CBF, entonces ¿cuál descartamos acá? La C. La C descartamos, ok. Siguiente, ¿qué más tenemos que ver? BF1 disminuido también. Disminuido de ambos. Ahora fíjense acá, índice de Tiefenau disminuido, índice de Tiefenau aumentado. ¿Cuál es? B. O ninguna. De hecho, tuve que buscar tuve que buscarlo en otras fuentes bibliográficas, literal, tuve que buscar en otras fuentes bibliográficas, y como dato extra y muy confuso, por así decirlo, hay casos en que los patrones restrictivos, su índice de Tiefenau puede estar disminuido o puede estar aumentado. Su índice de Tiefenau, que es la relación de 1 CDF. Y acá fíjense, Ahí ve. Oh, no. Oh, no. no, pues no pueden marcar ahí, ve. Fíjense. En la neumonía restrictiva, como la fibrosis pulmonar o las neumonías intersticiales, la capacidad vital forzada está reducida debido a la restricción de la expansión pulmonar. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo también disminuye, pero no en la misma proporción que la capacidad vital forzada. Por lo tanto, la relación BEF1, CBF o índice de Tiefenau puede ser normal o incluso aumentar. Por lo tanto, es... Dice La que B. La B. porque su índice de Tiefenau de la neumonía restrictiva puede ser aumentada. Es que yo no entiendo qué ganas tiene de hacer estas preguntas que ni en semiología creo que las he pillado hoy. Porque, o sea, segundo año supone que en fisiología solamente tiene que aprender que el índice de Tiefenau es normal en la restrictiva, pero esto es más complejo todavía porque sí sé, digamos, que hay patologías restrictivas las cuales su índice de Tiefenau puede estar disminuido y aumentado, pero eso es ya indagar mucho en neumo, digamos. De todas formas, acá les puse, por ejemplo, patrones restrictivos con relación BF1-CBF aumentada, para que lo lean. Estas son las listas de enfermedades. Por ejemplo, si aquí dice cuál de estos perfiles espirométricos pertenece a un cuadro de neumonía, pero no dice neumonía, dice fibrosis pulmonar, también marcan esta B, porque la fibrosis pulmonar pertenece a ese grupo de patologías con índice de Tiefenau aumentada. Fíjense, acá está, es fibrosis pulmonar, neumonías intersticiales, esas dos. Esas dos van a debutar con las mismas características de una restrictiva, pero con índice de Tiefenau aumentado. Ahora, también les puse patrones restrictivos con índice de Tiefenau ya no aumentado, sino ahora disminuido. Tenemos enfermedades neuromusculares, obesidad mórbida y deformidades de las paredes torácicas. Si les hace esta misma pregunta, pero en vez de decir neumonía restrictiva sale obesidad, ¿qué le pondrían? Sale obesidad. Ya no sale neumonía restrictiva. También la obesidad es un cuadro restrictivo. La. Índice de Tiefenau disminuido. Si le sale enfermedad neuromuscular, ¿qué le pondrían? Igual a Igual a, y si le sale fibrosis pulmonar, A ver. la B. a ver, eso. Por eso es que les puse esto, por si Méndez, ya será muy cojudo si les pregunta eso, pero lo quiero preparar para todo también, digamos. Aquí está. Es que les juro yo que él debería preguntar lo fisiológico, digamos, ¿no? Neumonía restrictiva. Yo recién voy a avanzar medicina interna y recién voy a ver a profundidad esto. Bueno, digamos. Lo mismo, esto está repetido. Repetida igual. Uno de estos factores no está presente en el asma. Para comenzar, ¿qué tipo de patrón es el asma? Obstructivo. Obstructivo. Estamos por ahí. ¿El patrón obstructivo tiene reducción de la BF1? Sí. Sí, Sí. es un patrón obstructivo. ¿Tiene volumen residual aumentado? Sí. Sí, Sí. obstructivo. ¿Tiene reducción de la velocidad expiratoria máxima? Sí. Sí. Sí, porque hay algo que obstruye, que impide que sea veloz el paso del aire. ¿Hay roncos y sibilancias en el asma? Sí. Yes, está en su diapo. ¿Todas o ninguna?
Ninguno. Ninguno. Ninguna, interesante, ¿no? ¿Qué patología se caracteriza por un síndrome de atrapamiento aéreo con destrucción de los tabiques interalveolares, da problemas cardíacos y es causado por tabaquismo? Enfisema, si no me equivoco. Neumonía, asma, fibrosis, enfisema, todas o ninguna. ¿Qué dicen? Fíjense que es el enfisema, pero aquí les voy a explicar algo muy bonito y es muy interesante. El enfisema, básicamente, para que lo entiendan, es básicamente cuando hay sobreinsuflación de los pulmones. Esto, ¿por qué pasa esto? Esto es por el tabaquismo. ¿Qué es lo que hace el tabaco, básicamente? Dentro de las paredes de nuestros bronquios, nosotros tenemos factores protectores. ¿Qué cosa evitan esos factores protectores? Que botemos mucho moco, que eliminemos el moco que botamos, y aparte de eso, combate las infecciones, esa barrera que tenemos dentro de los bronquios y dentro de los alveolos. Esa barrera impide que el moco obstruya, esa barrera impide que, favorece a que botemos el moco y impide que el moco nos obstruya, y también favorece a que no tengamos infección. Ahora, cuando nosotros fumamos tabaco, específicamente que el tabaco y el cigarro tienen nicotina, esa nicotina y ese tabaco eliminan esa barrera. Al eliminar esa barrera que tenemos nosotros protectora, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay esa barrera protectora, entonces predisponemos a formar más moco, tendemos a tener dificultad para botar el moco y no va a haber macrófagos alveolares, porque eliminaste esa barrera protectora por la nicotina y el tabaco. Entonces tenés predisposición a inflamar tus alveolos por alguna otra patología infecciosa. Y eso hace básicamente que no se pueda insuflar ni distender el alveolo y no podemos botar el aire. Entonces el aire, al no poder botarlo, se atrapa dentro del alveolo. ¿Por qué? Porque al eliminar toda esta barrera buena protectora, tu alveolo pierde esa capacidad contráctil y ya no puede botar el aire y se queda atrapado el aire. Y ese aire hace que el alveolo pase así. Fíjense que así son los alveolos de un paciente con enfisema. ¿Se dan cuenta que están rotos y hechos mienchas todos sus alveolos? Impresionante, ¿no? Es muy bonito. Esto del enfisema es muy interesante. ¿Y saben por qué causa problemas cardíacos? Básicamente porque aumenta la presión en los capilares pulmonares. Y al haber más presión en el capilar pulmonar, ¿qué estructura del corazón va a sufrir? Hay más presión en el capilar pulmonar. ¿Quién va a tener que hacer más fuerza para que pueda llegar la sangre al capilar pulmonar? El pulmón. No, el capilar pulmonar aumenta su presión. ¿Qué estructura le da sangre al capilar pulmonar? Está en el corazón. ¿Qué estructura bombea la sangre hacia el capilar pulmonar? Más específicamente, ¿qué ventrículo, en otras palabras? Ventrículo derecho. Derecho. Entonces, fíjense ustedes esto. Si el capilar pulmonar aumenta su presión, el ventrículo derecho también tiene que aumentar su presión para vencer esta. Y eso hace que se hipertrofie el ventrículo derecho. Y esta hipertrofia del ventrículo derecho hace que se distienda el anillo de la válvula tricuspidia y va a causar una hipertrofia ventricular y una insuficiencia tricuspidia de tipo no cardíaca, se llama. Interesante, muy bonito. Lo avancé en cardio la anterior semana. Pero es muy interesante. Vas asociando cada patología y vas entendiendo por qué los problemas cardíacos, por qué la destrucción de tabique, por qué el síndrome de atrapamiento. Sobre todo me interesó esto. ¿Cómo es posible que una patología respiratoria cause problemas cardíacos? Muy interesante. Cor pulmonar igual. ¿Qué es el cor pulmonar? La insuficiencia del corazón derecho. Sí, pero ¿por qué pasa el cor pulmonar? ¿Por qué hay insuficiencia del corazón derecho? Porque hay una falla principal en los pulmones o también por una insuficiencia cardíaca izquierda. Exacto. El cor pulmonar básicamente es cualquier patología que afecta al corazón que es causada por una patología pulmonar.
Pero eso es cardio, eso yo lo avancé y ahí no es necesario nombrar. ¿Cuál de estas afirmaciones se presenta en la telectasia? Vamos, go. ¿Cuál? Todas. Sí, fíjense, miren, ¿qué es la telectasia? Es obstrucción de las vías respiratorias, o sea que está bien, obstrucción del sistema bronquial. Falta de agente tensioactivo es una causa de telectasia, entonces está bien, falta de ausencia de surfactante. Y fíjense acá, que aquí también está en la enfermedad de la membrana hialina. También está. Entonces, ¿cuál sería? Todas. Todas. ¿Qué es la telectasia? Para que sepan muy bien qué es la telectasia. La telectasia básicamente significa colapso alveolar. La telectasia básicamente es cuando todos los alveolos colapsan. O sea, se rompen, básicamente se quedan sin aire. Eso es la telectasia. Interesante. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que les haya quedado hasta acá? Ya hemos resolvido todas. Esas son todas las de pulmonar que he visto, la verdad. Ah, sí, esto les iba a decir. Esto échenle ojo. Y una pregunta parecida de esto, del sistema de quimioreceptor. Fíjense acá, miren, pero acá debería decir la pregunta los quimioreceptores del callado aórtico, pero en esta pregunta dice los varoreceptores. Es muy confusa, es difícil de explicar esta pregunta. Para mí que está mal formulada esta pregunta. Pero pillé la respuesta acá, pero no con varoreceptor, sino con quimioreceptor. De todas formas, yo creo que es una mal typeada, no creo que aparezca, la verdad. Pero les dejo la página donde lo leí, por si alguien quiere investigar. ¿Alguna duda, alguna pregunta aparte de eso? Todo ok. Aún les debo la clase de Espiro. Yo creo que, no sé si se la voy a dar mañana o el lunes. Ya veo, pero tienen que saber interpretar una espirometría antes de su examen, porque pregunta. Y como habrán visto, en pulmonar pregunta desde lo más general hasta lo más cojudo. Así que eso. Espero que les haya gustado, chicos. Y la verdad es que, escucha, me maté buscando la respuesta a estas preguntas. Este temario más feo, oye.